Ok. Bueno, buenos días, compañeros y hermanos. Hoy día vamos a hablar del gobierno de Lenin y Stalin en Rusia. Se olvidaron, chicos, de la destreza. Ok, avanza. La Revolución Rusa es un movimiento político, proceso revolucionario surgido en Rusia en 1917, compuesto por dos fases, que es la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. En este proceso revolucionario se va a derrocar a la monarquía imperial del zar Nicolás II y se va a instaurar el primer gobierno comunista socialista, culminando con la conformación de la Unión Soviética. Ya, los primeros gobiernos comunistas fue el gobierno de Lenin, que se proclama la dictadura del pueblo. Son declarados pueblos ilegales todos los partidos excepto el comunista. Rusia abandona la Gran Guerra, se funda la policía política y el Ejército Rojo. La Guerra Civil de 1919, todos los países imperialistas junto a las fracciones zaristas de Rusia invadieron a este país temerosos del incipiente auge del poder popular. A través de las medidas de emergencia tomadas por Lenin, Rusia pudo sobrellevar los ataques, eventualmente triunfar. El gobierno de Stalin, al morir Lenin, Trotsky y Stalin pelearon por el poder, prevaleciendo Stalin y enviando al exilio a Trotsky, a quien eventualmente mandó a matar. Desarrolló una opresiva política inferior y una agresiva política exterior, alineándose con otros países antiimperialistas. A pesar de esto, logró que la URSS fuese reconocida por otros países. Firmó varios tratados de no agresión. La URSS pasó a formar parte de la Sociedad de Naciones en 1934. Su gobierno terminó a su muerte en 1953. URSS es Unión Soviética. Sí, la creación de la URSS fue la Confederación de Repúblicas, Constitución de 1924. Lenin en 1924 tuvo el partido único del PCUS, que monopoliza el aparato del Estado. La NEP, Sistema de Economía, la repercusión de la revolución, creación de la Tercera Internacional de 1919, oleada revolucionaria en Europa. Stalin en 1953, monopolio del partido, dictadura personalista, depuraciones, política económica, colectivización agraria, expansión industrial, planes quinquenales, socialismo en un solo país. A continuación, mi compañera. ¿Qué pasó, Orellana? ¿Tienes abierto el audio? Me están congelando, chicos, por rato ustedes. ¿Qué pasó, Orellana? Creo que tiene problema de audio. ¿Qué hacemos? Continúa tu hija porque ella creo que tiene problemas con el audio. Bueno, hermanos.
Las causas de la Un Revolución ratito, Rusa. Vega. Me dejas las dos últimas lecturas, que esas los voy a hacer participar a tus compañeros. Del gobierno de Lenin y Stalin. Sí, las dos últimas lecturas me las dejas para ellos. Ah, ya. Las causas, la Revolución Rusa, políticas, descontento popular hacia el zar, económicas, mala gestación del zar. Las dos se ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Y las sociales, opresión zarista sobre clases de obrera, superpoblación de las ciudades. Okay. Empezamos con la primera lectura. El gobierno de Lenin. Vamos a dejar en el primer párrafo que me ayude Elizabeth. Elizabeth, lee por favor el primer párrafo del gobierno de Lenin. Vladimir Lenin nace en 1870 en el seno de una familia de clase media y de pensamiento liberal. A los 16 años se convierte en revolucionario en solidaridad con su hermano mayor, quien fue fusilado por conspirar en contra de la vida del zar Alejandro II. Posteriormente, recibido ya de abogado, se transforma en conspirador. Viaja a Europa Occidental, donde pretende enseñar los métodos organizables que conduzcan al triunfo en una lucha político marxista, y pasa a ser el gran organizador de las fuerzas proletarias e intelectuales en contra del régimen zarista y de los regímenes liberales europeos. Su fanatismo llegó al extremo que rompe con todos los socialdemócratas y funda el partido bolchevique. Lenin se transforma en el gran instructor y principal sostenedor de la Revolución Rusa, aprovechándose del prestigio del zarismo y de los partidos burgueses a raíz del desastre que para Rusia constituye la Primera Guerra Mundial. Al llegar a Rusia pocos días antes de la Revolución de Octubre de 1917, y cuando esta triunfa, se apodera del gobierno y del Estado con el apoyo de los sindicatos de obreros y campesinos, contando con la colaboración del Ejército Rojo recién formado por Trotsky para combatir a los rusos blancos y fuerzas extranjeras que luchaban en contra de los revolucionarios, sobre todo con la labor de la temible Checa. Policía política que se encargaba de eliminar a cualquier sospechoso al ser contrario a las inspiraciones revolucionarias. En esta situación, Lenin toma las primeras medidas de gobierno, hace el reparto de tierra, nacionaliza la banca y principales empresas, y firma con Alemania la paz a costa de grandes territorios rusos que tiene que ceder. Aprovecha el tiempo en organizar la economía y el Estado soviético. Fallece en 1924 después de una larga enfermedad. Muerto Lenin. Ok, hija. Nicole, siguiente párrafo. Nicole Herrera. Muerto Lenin, se desencadena una sórdida lucha entre los bolcheviques para designar a sucesor. Joseph Stalin asume el poder hasta su muerte. Gobierna como mano de fierro
colectiviza la tierra, eliminando fiscalmente a la nueva clase terrateniente, lo que costó varios millones de vidas. Se deshace a lo largo de varias purgas de sus principales amigos revolucionarios, a quienes tilda de traidores. Elimina totalmente los restos de la clase burguesa y noble y consolida fundamentalmente el socialismo en la Unión Soviética. En el año 1939 acuerda con Hitler, pacto Ribbentrop-Molotov, que da carta blanca a los alemanes para que invadan Polonia y se da inicio a la Segunda Guerra. Hitler invade la Unión Soviética en 1941 y Stalin entra a la guerra junto con los aliados triunfantes en esta, y con acuerdo de los aliados se queda con media Europa. Ok, bueno, hablamos vamos a hablar específicamente en este momento sobre Lenin. Bueno, 16 años y él ya tenía pensamientos revolucionarios que habían sido infundidos por su hermano, quien fue asesinado. Y desde la muerte de su hermano ya estos pensamientos y este espíritu revolucionario se hizo más fuerte. Así que se fue a Europa a estudiar, regresa siendo ya un abogado, seguía ahora más fuertes sus pensamientos y los quería llevar a realizar. Rusia estaba pasando una de las peores crisis económicas debido al gobierno de los zaristas. Se levanta el pueblo, el proletariado, que son los obreros, en contra de la burguesía, de los zares, que eran los nobles también, que gobernaban Rusia y los tenían en la debacle económica. El pueblo necesitaba un redentor, un salvador, y aparece de entre ellos Lenin, el que había estado desde hace muchos años atrás preparándose para venir a tomar el control del país. ¿Qué sucede en el gobierno de él? Una vez que es echado el zar Nicolás II, se termina ese gobierno monárquico. Hubo una transición, ya sabemos, un gobierno transitorio, crea su gobierno, el de Ejército Rojo o los bolcheviques, pero también estaban los bolcheviques de Trotsky, y asume el poder, ¿verdad? En este tiempo, el gobierno no es que fue pacífico, dicen socialista, comunista, pero podemos saber que este gobierno fue más comunista, por no decir comunista en toda la extensión de la palabra y del gobierno. El que estaba en contra del gobierno de Lenin había que eliminarlo. Este ejército rojo, en cada una de las personas que estaban al mando, controlaban todo. ¿Okay? Lo más probable era asesinarlo, y la otra opción era enviarlos al exilio. El exilio es cuando te expulsan de tu país y tú no puedes ingresar, porque si no, ya sabes lo que te espera. Así que muchos regresaron cuando terminó el gobierno de Lenin. Muere con una enfermedad muy fuerte, que estuvo mucho tiempo en cama, pero en 1922, específicamente el 30 de diciembre, él crea la Unión Soviética. 15 repúblicas sociales se unen y crean la Unión Soviética con el fin de que todas tengan igualdad en todos los ámbitos, ¿verdad? Eso es lo que busca un gobierno comunista, que haya igualdad, pero esto no se va a llevar a la realidad. Y la Unión Soviética ya está creada, luego muere en 1922, 23, algo así, estaba viendo la muerte de Lenin, 1924, y queda el puesto, en otra palabra, quien lo desea,
porque no había esto de los zaristas, que era por dinastía, que tenía que darle a un familiar, a un heredero. Entonces está Trotsky y está Stalin. De los dos, el más fuerte es Stalin y el más tirano también. Coge el poder, asume el poder Stalin. Si Lenin asesinaba a los que estaban en su contra, pero esto no quiere decir que eran a sus allegados, a sus amigos, no. Stalin sí lo hizo, porque para Stalin su mentalidad asesina era que todos querían confabular en su contra. Así que él envió a matar aún a sus amigos y familiares también. Para él, las personas que ya por ahí los veía reunidos ya estaban confabulando en su contra. Si algo le llegaba a sus oídos, envíenlos a matar. Por eso dicen que en estos dos gobiernos hubieron más de 20 millones de personas asesinadas. Y es Stalin, chicos, el que crea los primeros lugares como campos de concentración, donde las mazamorras, donde los torturaban hasta la muerte. De esta mentalidad era Stalin. Por eso Stalin, Hitler y Mussolini, que luego vamos a hablar sobre este personaje italiano, eran muy amigos. Alemania y Rusia siempre habían estado en constante guerra con Ucrania, bueno, por el problema de los Balcanes, por estos territorios. Pero firman un pacto, un acuerdo, en el cual le dan carta blanca a los alemanes para que en la guerra invada, en la Segunda Guerra Mundial, invada a Polonia. Pero esto también le va a costar a Stalin, porque Alemania, como ya estaba prácticamente conquistando toda Europa, porque Alemania iba ganando la Segunda Guerra Mundial, también decide invadir a la Unión Soviética. Y esto no le gustó a Stalin, así que ingresó a la guerra, pero del lado de los aliados, del lado en que ya sabemos que luego gana la Segunda Guerra Mundial. Y aquí, ¿verdad? Triunfante porque él se queda con casi media Europa. Y vamos a leer un poco sobre este genocida, el segundo genocida en la historia del mundo, que es Stalin. Vamos a dejar a Romero que nos ayude con la lectura del gobierno de Stalin. Esto es un resumen de cómo fue el gobierno de Stalin. Ok, Milena, ayúdanos con la lectura. Buenos días, hermana. Gobierno de Stalin. A Stalin se deben los planes quinquenales que permitieron el desarrollo económico de la URSS. Espera, a ver. Y más que nada su proceso de industrialización y el gran avance en material bélico. A su fallecimiento en 1953 se produce una revolución de palacios. Quedan eliminados los stalinistas y en 1954 asume el ucraniano Nikita Khrushchev, que en 1956 en un congreso del Partido Comunista denunció los crímenes de Stalin. Stalin también logró unificar al pueblo ruso para repeler la invasión alemana al territorio soviético, planteando la guerra patriótica en la que se destaca la exaltación de los valores propios del pueblo ruso. Sin embargo, no se puede olvidar que durante el ejercicio de su poder, Stalin, de manera sistemática, usó el crimen, la deportación a Siberia y a campos de prisioneros, el Gulag, como asimismo sometió al pueblo a trabajos forzados con tratamientos inhumanos y hambre a la población, especialmente campesinos, con el objetivo de lograr el afianzamiento de su régimen y el avance industrial. Se incluyó en esta conferencia la figura del marxista italiano Antonio Gramsci.
Gramsci, quien hace una interpretación de la doctrina marxista criticando los medios violentos utilizados por Lenin y Stalin para establecer un régimen comunista sin lograrlo. El resultado de los regímenes leninista y estalinista significaron la muerte de más de 20 millones de personas, sin contar las cárceles y las deportaciones masivas. Finalmente, el conferencista expresó su profunda admiración hacia el pueblo ruso que siempre, incluso en los momentos más aciagos de su historia, ha puesto el relieve valores culturales ancestrales que son dignos de un sincero reconocimiento. Ok, gracias Milena. Ya rápidamente vemos en este resumen ese gobierno dictatorial. Lenin tenía sus consejeros, Lenin sí prestaba oídos a los consejos, a los que habían trabajado hombro a hombro en llegar al poder, pero Stalin, él solo pensaba en que se debía hacer su voluntad, no confiaba en nadie. Y aquí nos podemos dar cuenta de los lugares donde mandaba a torturar y a morir a las personas que estaban en su contra. Algo más que sobresale en Stalin era la unificación que él quería de formar un gobierno totalitario. Lo logró, sí, hasta su muerte en 1953. Y ahora, una vez que muere, lo que quieren es eliminar a toda esa gente que tenía ese pensamiento de Stalin. Bueno, algunos, por no decir la mayoría, fueron llevados presos porque ellos fueron parte del genocidio del pueblo ruso. Sobresale, ¿verdad?, que gracias a Rusia se ganó la Segunda Guerra Mundial. Es verdad, eso va a sobresalir. Que no hayan sido invadidos, pero algo que hace este nuevo presidente que asume, mire, ucraniano, Nikita, en 1956 en el Congreso Comunista, que él se atrevió a denunciar los crímenes de Stalin, y no solamente a decirlo, sino con evidencia de todo cuanto hizo Stalin en sus años de gobierno. Bueno, la Unión Soviética fue conformada, como yo les dije chicos, el 30 de diciembre de 1922 por Lenin, 15 naciones, Lituania, Estonia, Eslovenia, bueno, son 15 en general, socialistas, digamos socialistas, porque comunista total fue, en el gobierno de Stalin. Luego en el gobierno de Gorbachev, en 1991, ya desde septiembre, empezaron los movimientos de independencia. Cada una de estas naciones que hicieron independizarse de la Unión Soviética, cada una de estas lo empezó en 1991. Empieza Estonia, Lituania a ser los primeros países independientes y de no ser parte de la Unión Soviética, y luego las demás. Así que estas decidieron independizarse del gobierno ruso. Ok, chicos, tenemos preguntitas por aquí. Tenemos algunas preguntas. Están las fases de la revolución, un resumen sobre Lenin y Stalin. Bueno, escriba allí. Vamos a hacer una actividad. Escriban la actividad, chicos. Escriban la actividad. Escriban la actividad sobre Lenin y Stalin. Vamos a hacer un cuadro comparativo sobre Lenin y Stalin. Esto lo vamos a dejar para el día lunes. Sobre Lenin y Stalin. Los vamos a compartir en clase. Yo quiero su punto de vista, chicos. Quiero su punto de vista tanto del gobierno de Stalin como el gobierno de Lenin. ¿En qué tuvieron como un mismo pensamiento? ¿En qué perjudicó al pueblo ruso y luego a la Unión Soviética? Entonces, es su punto de vista, es su opinión, se va a argumentar.
entre estos dos gobiernos? Ok, voy a dejar de compartirlo, chicos. Un ratito, chicos, ya se me congelaron por aquí. No, Orellana no puede ingresar, está en puntitos moviéndose, significa que ya no puede ingresar, tiene problemas con el internet, por eso no puede ingresar a la clase. Estoy tratando de